General Guajardo, que quiere confirmar tu asistencia a la fiesta de Chinameca. Y ay, y Zapata, muy serio, sí, está bien. Y en lo que tú vas, nosotros estamos aquí. Mira, está ahí. ¿Ya empezó? Entonces, ya, 1, 2, 3. No. Bueno, un aplauso. Queremos que hagan los soldados, ¿verdad? Pero, o sea, tú vas y le dices, mi general Zapata, dice mi general Guajardo, que si va a asistir a la fiesta de Chinameca, que lo estará esperando. No sé, lo voy a pensar. Está peligroso. Pero bueno, voy a ir para allá. Muy bien. Que tengan cuidado. No que vaya porque no se le dé cara de ahora ya honesta. Despacio y nos saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Aquí la Vale, ¿y tú qué? No sé qué. Pensando si voy a llegar. Pero No vaya. No vayas. No, sí voy a ir. No vayas. No confíe. No general. No vaya. No, mi general, no vaya. Es traidor, no es malo. No vayas. ¿Quién va a hacer el ruido del balazo? Ok, ahí está. Camina para allá. Dice que mató a su hermano, Y cuando oigas el ruido, como que te casas. No, mi general, no, nos detenemos todos. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! 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 Muchas gracias. Esto es todo para recordar este episodio tan importante en la vida de nuestro general Zapata. Gracias, Gracias a todos. Gracias a ti, Bueno, en virtud de que ya está aquí nuestro invitado, el maestro Miguel Ángel Sánchez, que va a hablarnos sobre su libro, entonces le damos la bienvenida, ya llegó y amablemente nos permitió. ¿Cómo? Ahorita no. Bueno, el maestro Miguel Ángel escribió este libro que es realmente, me parece bastante interesante. Me hizo favor de dejarme una copia para leerlo. No lo terminé porque es bastante amplio el libro, pero les puedo decir una cosa, es cautivador. O sea, realmente los cautiva a través de un seguimiento de los documentos con los que se avala desde épocas precuautémicas la propiedad del territorio donde está sentada la gente de Anemicuilco, en la parte de Villa de Ayala, toda esa zona de allá, y tenían sus diferentes documentos, y con esos documentos de cómo los avalaban como dueños que habían sido despojados desde la colonia, después los hacendados, durante las diferentes épocas que ha venido viviendo el país, es el hilo conductor que lleva a Miguel Ángel a hacer esta novela, que está rica en datos históricos, también está rica de detalles, anécdotas, y es novelada. Entonces va permitiendo que uno vaya imaginando toda la vida de esa gente en diferentes épocas, porque nos lleva desde la época de la revolución propiamente hasta prácticamente nuestros días, terminando con Salinas de Gortari, que como todos sabemos
según él era un ardiente admirador de Emiliano Zapata, que hasta su hijo le puso Emiliano, ¿verdad? Pero bueno, ahí están intrincadas todos esos detalles. Entonces, vamos a dejar que el maestro Miguel Ángel nos platique sobre su obra, sobre la relación que él tiene con el personaje, con los documentos, con estos detalles, y para que después podamos hacerle preguntas, ¿sí? Aquí los dejo, entonces le damos la bienvenida. Sí, ¿verdad? Okay. Bien, buenas noches. Antes que nada, les agradezco su asistencia, en particular a Lili y Fabián por el espacio. Y bueno, quiero empezar particularmente su asistencia, sobre todo en un día como hoy, que se festeja un aniversario más del inicio de la revolución. Yo quiero empezar haciendo alguna aclaración respecto al título. En presentaciones que he tenido en otros espacios, yo creo que de las primeras preguntas que me hacen es ¿por qué de este título que aparentemente no dice nada en el aspecto del tema que trata la novela? Yo leí, si te voy a equivocarme, dos libros que son fundamentales para entender lo que es el zapatismo, que es el libro de John Woman y uno de Jesús Ortega. Para mí fueron fundamentales y precisamente el libro de Jesús Ortega se titula Raíz y Razón de Zapata. Yo parafraseé un poco estas palabras y yo agregué algunos adjetivos que tienen que ver con lo que se va desarrollando en la novela, que es la visión que va despertando, lo que tiene que ver con el punto central. Y bien, yo quiero empezar diciendo que mucho o la mayoría de las novelas, de los libros históricos que hablan de Zapata, toca poco el tema que yo me atreví a abordar, que es los documentos que daban a la posesión de las tierras de la gente completamente homólogos. Ese es el inicio de la novela, que en este sentido se va a ir ganando con otros personajes de la talla de Rubén Jaramillo, un primo hermano de Emiliano Zapata, se llamaba Francisco Franco, una hija de este, que es Esperanza Franco, un escritor, en lo que les acabo de comentar, Jesús Ortega, que se involucra también en esta parte, y llegamos, o parte de esta historia tiene que ver con, como lo dijo la compañera, con Salinas de Gortari. En ese sentido se va ganando una historia que tiene que ver con los documentos precisamente, ¿no? Y aquí yo quiero empezar diciendo que Emiliano Zapata se levanta en armas, pero ya con experiencia. La primera vez que él toma las armas es para recuperar las tierras que originalmente les pertenecen. Cuando Emiliano Zapata lo nombra el representante del pueblo de Anenecuilco, tampoco es nada casual. O sea, ni es un cargo que le llegue por mero rebote, ni es un cargo que los demás, la gente del pueblo desdeñe y que en ese sentido Emiliano le toque, que le caiga ese cargo. Eso es falso. Emiliano Zapata ya tenía presencia no solo en Anenecuilco, sino en pueblos aledaños, porque de alguna manera se había venido involucrado en la problemática de la gente. Emiliano Zapata, cuando ya en su pueblo no hay más escuelas, sino que llegan al tercer o cuarto grado de educación, pues Emiliano se dedica, por encargo de la gente, a redactar documentos que la gente de los alrededores le va a consultar para hacer petición de la tierra. Emiliano Zapata desde joven se involucró en la problemática de la tenencia de la tierra. En ese sentido se va apoyando de tal manera que cuando los viejos del pueblo de Anenecuilco, por cuestiones de edad, deciden dejar el cargo, pues Emiliano Zapata ya tenía mucha experiencia en ese aspecto. Y no es nada fortuito que precisamente salga democráticamente, porque se hace una votación en Anenecuilco,
para elegir a los representantes del pueblo. Y con ese formato, Emiliano Zapata resulta prácticamente y abrumadoramente elegido el representante del pueblo. Empiezan ahí las vicisitudes en el aspecto de que cuando a Emiliano Zapata le entregan estos documentos, que es todo una especie de rito lo que hacen cuando le entregan los documentos a Emiliano Zapata, porque los viejos prácticamente se encierran en la iglesia de Menicuico. La iglesia de Menicuico de San Miguel Arcángel es histórica, es fundamental para entender la historia de la gente de Menicuico. Ahí ocurría todo. Ese lugar para ellos era fundamental, era todo. Ahí guardaban las pertenencias de mayor valor, ahí se reunían para debatir, ahí tenía mucho que ver las reuniones que hacían en torno a la administración, a los puestos que tenían. Es decir, la iglesia era prácticamente su centro de operación. Cuando Emiliano Zapata lo nombran representante del pueblo, pues él efectivamente emocionado recibió los documentos, pero esos documentos da la casualidad que vienen en lengua náhuatl. Y efectivamente, pues la gente de allá habla el náhuatl, pero no lo lee. La primera tarea de Emiliano que le encarga a su gente es: vamos a descifrar qué dicen estos documentos. Pero esa es una parte importante porque se está involucrando ya de una manera completamente diferente a como lo venían haciendo los antiguos, como ellos los nombraban, a sus antepasados. Ellos sí, y Emiliano Zapata se dedica en cuerpo y alma a descifrar los documentos que vienen en mano. Buscan en diferentes espacios, en diferente gente que trate de apoyarlos para que puedan descifrar estos, pero al fin y al cabo no es nada fácil. Tienen que recurrir a gente, a curas, a profesores, para que finalmente logren descifrar los documentos. Con eso Emiliano Zapata dice: pues simplemente está comprobando lo que la gente le decía, pues las tierras son de nosotros, las tierras nos pertenecen, estos documentos avalan la propiedad, y estos documentos vienen desde épocas prehispánicas hasta los que más recientes tenían ellos, eran de los que le habían entregado el propio emperador de México, Maximiliano. Había documentos que estaban avalados también por él. Entonces, bueno, estos documentos Emiliano Zapata los considera como un tesoro invaluable. Sin ellos no son nada, no tienen nada, no tienen derecho a poder exigir lo que originalmente les pertenece. Emiliano Zapata se involucra tan abiertamente que la gente se empieza a acercar con la expectativa de qué es lo que va a hacer Emiliano. Emiliano Zapata, como ustedes sabrán, es un personaje que estuvo en el ejército. Emiliano Zapata llegó a estar en el ejército. Estuvo en el ejército por la famosa leva. Pero en el caso de Emiliano Zapata se conjuga un aspecto importante. Emiliano Zapata se atreve a enamorarse de una mujer económicamente, políticamente muy influyente. Inés Aguilar, su primera mujer. De Inés Aguilar procrea el primogénito, que es Nicolás Zapata. Este personaje que va a jugar una vida importantísima, fundamental en años posteriores en la vida de la gente del pueblo de Argentina. Va a ser fundamental. Pero no solo va a ser el propio Nicolás, aunque Nicolás sí se empieza a involucrar de una manera completamente abierta. Va a venir otros personajes que se van a involucrar en el cargo que deja vacante Emiliano Zapata cuando muere. Más adelante les detallo un poco más. Emiliano Zapata toma las armas para recuperar lo que finalmente les corresponde. Pero cuando Emiliano Zapata se da cuenta, estando ya aquí en la capital, aquí yo les voy a hacer un poquito más de historia, pues, que tiene que ver con la novela. Emiliano Zapata, cuando se lo llevan al ejército, la gente es representante, recordemos que es el representante del pueblo, y que como tal es el más importante personaje. La gente empieza a ver la posibilidad de que Emiliano salga del ejército. En aquel entonces existía esa posibilidad de que se pudiera permutar
pagándole a alguien que ocupara el cargo o el lugar que dejaba vacante en el ejército. Y efectivamente Emiliano logra hacerlo. Lo logra hacer con la ayuda de un hacendado, el hacendado más rico. Y ese hacendado da la casualidad que es el yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre. Es un poco cuestionable la relación que lleva Emiliano Zapata con Ignacio de la Torre, Porfirio Díaz, que se puede esperar. Sin embargo, hay buena relación entre ellos, y la buena relación se empieza a dar porque Emiliano Zapata es un incuestionable conocedor de caballos, un gran tomador de caballos. Este punto en concreto es lo que tiene como semejanza con Ignacio de la Torre. Ignacio de la Torre se entera de que Emiliano está en el ejército, la gente empieza a presionar para que lo libere, se involucra Ignacio de la Torre y logra sacarlo de la cárcel, pero a cambio y tiene que terminar la condena viniéndose a la Ciudad de México, hacerse cargo de los caballos, de las caballerizas que tiene Ignacio de la Torre en la Ciudad de México. Emiliano Zapata lo acepta, no de muy buen agrado, pero lo acepta. Si eso le daría salir del ejército, lo hace. Aquí está poco tiempo, 3 meses, cuando mucho. En esos 3 meses la problemática de la gente de Anenecuilco es terriblemente desesperante. Su gente se ha cansado de enviar cartas al gobernador, al presidente, para que les reconozca esas tierras son de él. Están al grado de la desesperación de que la gente de Anenecuilco en un documento que envía dice: no vamos a pelear las tierras. Si ustedes dicen que son de ustedes, está bien. Lo único que queremos es que nos dejen sembrarlas. Porque si no sembramos, no vamos a tener que comer. Es nuestro sustento. A este grado de desesperación, ya ni siquiera están solicitando que se les restituyan las tierras, sino que les dejen exclusivamente sembrar. Emiliano Zapata regresa a Anenecuilco ya cuando está toda esta situación. Lo informan, lo enteran de qué es lo que han hecho, los trámites que se han emplazado, y él, pues en una etapa de meditación, pues lo consulta inclusive con más gente. Creo que no les queda otra que tomar las armas para recuperar lo que es suyo. Ahí se da el primer levantamiento armado de Emiliano Zapata, ¿sí? Y efectivamente reúne a los 80 principales de Anenecuilco, que son los jefes de familia, que son además los que tienen derecho a voto, y les habla. La situación es de esta manera. No nos queda otro camino que tomar por la fuerza lo que nos niega, lo que por derecho nosotros tenemos. Emiliano Zapata en esa acción de recuperar las tierras empieza a crecer su figura. Su figura se va expandiendo. Su figura trasciende el pueblo de Anenecuilco, ¿sí? El vecino pueblo de Villa de Ayala es uno de los que se acerca mucho con Emiliano y le piden consejo porque de alguna manera ellos están logrando lo que muchos pueblos quisieran: recuperar sus tierras. Los hacendados las quitaban por cualquier cosa, con o sin razón, en cualquier lado. Entonces lo que estaba haciendo Emiliano era prácticamente un acto de justicia que mucha gente no se había atrevido a hacer, que eran las armas. Era el último recurso que tenían. Pero Emiliano Zapata sí les aclara que los va a apoyar, pero en el aspecto de asesoría. Primero, que le demuestren que efectivamente las tierras que la gente pretende que se les devuelvan son de ellos. O sea, no quiere que lo vayan a sorprender y en ese movimiento se le empiecen a colar gente que no tiene razón en cuanto a la restitución de tierras. La gente lo acepta porque tiene la razón también. Ahí empieza a crecer el movimiento. Y sí, efectivamente, Emiliano recupera más tierras todavía para otros pueblos. Eso es bien importante, porque ya cuando estalla el movimiento con Madero, Emiliano ya tiene mucha gente detrás de él. Y ya tiene experiencia por lo menos en organizar. Aquí hay personajes que influyeron en Emiliano, por supuesto. El profesor Pablo Torres Burgos, que era originario de Villa de Ayala. Su compadre, que llega a ser una pieza fundamental, Joaquín del Mundo Montaño Sánchez.
Es un personaje, como ustedes sabrán, fue quien estuvo muy cerca con Emiliano Zapata para la elaboración del Plan de Ayala. Estos personajes que son los que están muy cerca con Emiliano, por supuesto que tienen mucho que ver con Emiliano. Emiliano tenía ideas, pero quien las llevaba al papel eran la gente letrada, como dice. Cuando estalla el movimiento y le dice, y llega a manos de Emiliano Zapata, el plan de San Luis, pues se da cuenta que en el artículo 3 hay algo que a ellos les importa, la recuperación de las tierras, que es lo que está planteando Madero. Madero lo plasma de esa forma y Emiliano se deja seducir en esa parte. Por eso dice, creo que lo que él está pidiendo es por algo por lo que nosotros luchamos. Pues vamos a hacer y vámonos con él. Yo en la novela juego en el aspecto, y viene mucho a colación por el performance que hizo la compañera hace un momento. Hay muchos testimonios respecto a la muerte de Emiliano Zapata. Hay testimonios de gente del ejército, su propio Estado Mayor, meretrices, una niña que es uno de los de la información que más se conoce respecto a que le dicen que no vaya porque lo están esperando. Que todo lo que ha hecho anteriormente el ejército y en la persona de Pablo es una farsa, que todo ya está preparado. Pero bueno, aquí, en esta muerte de Emiliano Zapata, yo creo que no hay que perder el contexto en qué momento se encuentra. Emiliano Zapata desde el año del 17 empieza a tener una grave problemática con la cohesión de su ejército, el ejército libertador de su. Se le está viniendo abajo por hambre, por traiciones, por deserciones, porque la propia gente, el propio Emiliano Zapata se estaba dando cuenta de que no estaba consiguiendo lo que ellos querían. La gente se le empieza a voltear en algunos aspectos. Eso es muy grave para él, pero todavía se viene a completar con la muerte de su hermano, Eugenio. Una muerte que le dolió muchísimo, por supuesto. No solo eso, viene la muerte que aquí tiene mucho que ver Emiliano, la muerte de quien fue el corredactor del plan de Ayala. Este personaje que les comenté, Otilio Edmundo Montaño, fue fundamental en todo esto. Otilio Edmundo Montaño fue de los personajes importantes intelectualmente para Emiliano Zapata. Sin embargo, por esos años ya el problema estaba muy fuerte en cuanto a que Emiliano se estaba acercando, como ellos mismos, como la misma gente se lo decía: Emiliano, estás confiando demasiado en quien no tienes que comprar, te estás alejando de los que verdaderamente son de confianza, que son médicos. Y aquí tiene mucho que ver el performance que hace la compañera con el asesinato de Emiliano Zapata. Yo en el libro juego con esa idea y precisamente tiene que ver con esto de que Emiliano Zapata lo sabía y sabía que lo iban a asesinar. Pero él previamente a todo esto, en 1919, en los primeros meses, se reúne con la gente de Anenecuico y prácticamente se está despidiendo cuando les dice: estos documentos, cuando yo no esté, háganos valer con quien sea. Y es curioso porque Emiliano Zapata era un desconfiado de todo lo que tenía que ver con lo federal, gobierno y ejército, por supuesto. Entonces, empieza Emiliano Zapata como que a soltar ahí algunos atisbos de que él está preparando finalmente su muerte. A su propio primo hermano, que es Francisco Franco, le dice: tú o tu vida me respondes por la seguridad de estos documentos. Esos documentos eran sumamente importantes. A él le dice que se haga a un lado de la revolución y que su única tarea era velar por la integridad de sus documentos. Esos documentos empiezan a trascender en el aspecto de que no es solo, o que la gente empieza a entender que esos documentos tienen algo más que el simple abandono de las tierras, sino que va implícito ahí ciertas posesiones de tierra
que pudo haber tenido Emiliano, que pudo haber tenido dinero escondido, y esto se empieza a generalizar porque en algún momento a Emiliano se le decía o se le acusaba de que él tenía mucho dinero escondido y que era con lo que estaba financiando el movimiento revolucionario. Por eso de alguna forma empieza a crecer esa idea de que esos documentos que tienen escondidos son algo más que un simple documento que respalde la posesión de las tierras. Cuando muere Emiliano Zapata, de manera automática, quien ocupa el lugar de Emiliano Zapata en la representatividad del pueblo de Anenecuico es precisamente Francisco Franco. Francisco Franco se encarga de los documentos. Francisco Franco se encarga de esconderlos porque en esos momentos ya era todo un suceso el que la gente supiera de esos documentos, que eran algo mucho más importante que el simple hecho de que fuera la posesión de las tierras. Francisco Franco empieza a tratar de gestionar algo en cuanto a la recuperación de tierras y le toca precisamente con el gobierno de Álvaro Obregón. Pero aquí, en este ínter, se da la lucha interna por ver quién se queda, quién ocupa el lugar de Emiliano Zapata en el mando de la revolución. Es un asunto que como que se ha dejado de lado, pero que aquí esto implica mucho desgaste en las fuerzas revolucionarias. Y uno de esos personajes que está muy involucrado en quedarse con el puesto de Emiliano Zapata es precisamente otro familiar de Emiliano Zapata, Maurilio Mejía, que es un hijo de una hermana de él. Quien está en la lucha por tratar de hacerse del puesto es Gildardo Magaña. Gildardo Magaña tenía, y así lo explota, porque en algún momento Emiliano Zapata hizo público que Gildardo tenía los tamaños para hacerse cargo de la revolución. Eso efectivamente lo ocupa a su favor, lo toma muy en cuenta, y es lo que anda pregonando Gildardo Magaña. Finalmente Gildardo Magaña logra quedarse con el puesto que dejó vacante Emiliano Zapata. Pero sabemos que Gildardo Magaña era un intelectual, era un citadino. Él fue de los que llegaron a Anenecuico, y ya estando en la revolución, junto con Soto y Gama, y se acercaron a la gente de Anenecuico, concretamente con Emiliano Zapata, y se empezaron a involucrar con él en el aspecto de tomar inclusive algunas decisiones, a grado tal que ocuparon un puesto sumamente importante en los alrededores de Anenecuico y mucho más allá de ese pueblo. Emiliano Zapata confiaba en ellos. Por eso también la gente decía: te estás equivocando porque estás confiando en gente que no debe confiarse. Gildardo Magaña se queda con el puesto de Emiliano Zapata, pero Gildardo Magaña era una persona muy dada a negociar. Negociaba todo. Negoció la terminación de la revolución. Cuando llega Álvaro Obregón al poder, la gente, y concretamente Francisco Franco, pues empieza a gestionar otra vez, como si los casi 10 años de revolución no hubieran servido de nada. Empieza a gestionar que se les devuelvan las tierras, que las tierras les pertenecen. Ahora ya tienen algo más. El hecho de que Emiliano Zapata haya sido uno de los caudillos, pues como que les daba todavía un poco de respaldo para que tuvieran mayor presencia. Efectivamente, con Álvaro Obregón recupera un poco los principios que tenía el movimiento revolucionario. Tan es así que Álvaro Obregón sí les reparte unas tierras, pero no las originales, no las que ellos están exigiendo, porque efectivamente las originales están en poder de los hacendados. Y no se iba a meter en broncas Álvaro Obregón, enemistarse con los hacendados por favorecer a unos campesinos. No, le restituyen tierras, pero no las originales. Este hecho de aceptar o no las tierras mete en conflicto a la propia gente de Anenecuico. Unos están a favor de que se acepten las tierras y otros dicen no. Y no lo quieren aceptar, no están a favor, porque ellos tienen claramente la visión de que esos documentos, en cuanto les toquen de tierras nuevas, los documentos antiguos pasan a desuso, a carecer de valor total. Esto lo mete en conflicto en el aspecto de que unos dicen que sí, porque no tienen de otra, y
se entiende las dos posturas. Quien está al borde de la desesperación, y esto lo digo con testimonio del propio Jesús Oyoitlán cuando hace su libro, cuando están al borde de esa desesperación, pues tampoco tienen para dónde hacerse. Es complicada la decisión que toman ellos, no es fácil. Tanto de un lado como de otro, los que están a favor o los que están en contra, es complicada la situación. Finalmente lo hacen, con todo el conocimiento de que esos documentos que tiene guardados Francisco Franco no van a dar más. Pero peor todavía, porque esas tierras que les están restituyendo no son definitivas, sino que están a calidad de préstamo. Y en ese préstamo tienen que ellos demostrar que las están utilizando, que las están sembrando, que las están trabajando, que están siendo productivas. En una situación complicada, no tenían dinero, no tenían parceliza, no tenían agua, no tenían fertilizante, no tenían absolutamente nada. Pues tienen las tierras, pero sabemos que eso no es suficiente. Las tratan de alguna manera de sacarles el máximo provecho, pero no es suficiente. Cuando se da esta situación, mucha gente que vivió en Anenecuilco, pero que a raíz de la revolución se aleja, se va del pueblo, empieza a regresar. Empieza a regresar porque dice, bueno, ya le están repartiendo las tierras y nosotros tenemos derecho a tierras porque esas tierras son de nosotros también. Ahí empieza otro problema con la gente. Regresan efectivamente algunos pobladores y le exigen a Francisco Franco que él tiene la obligación de dotarles de tierra a la gente. Otro problema para el pueblo porque los que se quedan en la revolución a enfrentar y que se de alguna manera se enrolan en todo este movimiento, pues no están de acuerdo. Dicen, no, como dice mi madre, yo no le voy a dar mi tierra porque ese cabrón, cuando estuvieron los cocolazos, se fue. Yo me metí con mi familia a la revolución, nos quedamos, nos aguantamos. Entonces, qué cómodo es que estos que estuvieron afuera ahora regresen y nos están exigiendo tierras. No les vamos a dar nada. Sin embargo, Francisco Franco en ese hecho de querer conciliar las dos partes, porque al fin y al cabo pues son gente de allí, hacen petición de ampliación de ejido de tierras. Sin embargo, las demandas no se las dan, no les dan las tierras. Aquí tratan de hacer valer esos documentos antiguos, pero la sorpresa, pues todos lo sabían. Esos documentos ya no sirven. Esos documentos que tienen ustedes pasaron a desuso. Francisco Franco fue una persona muy cercana con Emiliano Zapata, al grado de, como anécdota, en algún momento de su juventud se disputaban a la misma mujer y a fin de cuentas no se quedó con ninguno de ellos. Francisco guardó, porque tenía ese encargo fundamental de Emiliano, de que esos documentos los tenían que guardar, que esos documentos eran importantísimos. Francisco así lo hizo, los guardó, los escondió. Aunque supiera, como se lo decía su mujer, que esos documentos ya no tenían gran valor, que ya no respaldaban nada. Pero sin embargo, él en esa responsabilidad que le había dejado, pues los tenía guardados, los tenía escondidos. Los documentos empiezan a crear un mito, lo que les comentaba hace rato, por la importancia que pueden tener esos documentos. Estos documentos, inclusive la propia mujer de Francisco le dice que los venda. Véndelos porque ya no valen nada esos documentos. Y en cambio sí te estás enemistando con el pueblo. Para estos años el hijo de Nicolás Zapata, ya es un adolescente. Ya es un adolescente que ha empezado a hacer sus pininos en el aspecto político. Y los ha venido haciendo con gente que apoyó mucho en su momento a Emiliano Zapata, al propio Ricardo Unanani. Logra ser diputado, Nicolás Zapata. Él es uno de los importantes de toda esta historia que tiene que ver con la misión de poseer esos documentos.
esos documentos se empieza a filtrar de que valen mucho más, a grado tal de que hay gente del extranjero que está interesada por esos documentos y que abiertamente le ofrece dinero a Francisco por esos documentos. Pero él no los vende y reiteradamente dice que no, que esos documentos no van a salir de Arenecuilco, al menos dice, como dice él, a menos de que me maten. En esos años, estamos hablando de los años 38 al 40 más o menos, empieza a acercarse lo que en aquel entonces era un estudiante, Jesús Sotelo Inclán. Jesús Sotelo Inclán fue un estudiante que, a decir de él, se empezó a involucrar en esto porque de alguna manera, cuando él estaba en la escuela, escuchaba todo a favor de Emiliano Zapata, todo a favor de los zapatistas, y que los zapatistas habían sido lo máximo, etcétera, etcétera. Él mismo lo declaró que familia que tenía allá en Morelos, había sufrido robos por parte de la gente zapatista, que no entendía cómo era posible que tuvieran en ese pedestal a la gente del sur, siendo lo que eran o lo que se sabía que habían hecho. Él no se queda, afortunadamente, no se queda con esas versiones y decide trasladarse a Arenecuilco para él personalmente conocer lo que tiene que ver con el zapatismo. Y la figura sobre todo de Emiliano Zapata, yo tuve la fortuna de conocer todavía gente muy mayor de Arenecuilco que estuvieron cerca de Emiliano Zapata, y si hay alguna característica en común de esta gente cuando uno la ve y habla con ellos, es esos ojos cristalinos que están como a punto de llorar. Cuando hablan de Emiliano Zapata, prácticamente vienen las lágrimas. Porque ellos eso mismo lo decían, es que Emiliano fue un tanto injusto porque nos dejó esa culpa de que por culpa de por nosotros él se murió. Esa parte fundamental que Emiliano Zapata tenía para acercarse a la gente era indescriptible en ese aspecto. No se podría entender sino que hasta que conoce uno a la gente y ve cómo está esta situación. Jesús Sotelo Inclán empieza a acercarse a Arenecuilco con la idea de enterarse en primera mano qué es y cómo fue Emiliano Zapata. En esos ires y venires que lleva bastante tiempo para acercarse a la gente y sobre todo para romper ese silencio que mucha gente tenía, por supuesto, entendible. Jesús Sotelo Inclán con el tiempo se relaciona con Francisco Franco. Francisco Franco todavía tiene documentos escondidos, que aunque ya no tiene valor, pero los tiene escondidos, y poco a poco se los va mostrando a Jesús Sotelo Inclán. De tal suerte que Jesús, cuando empieza a ver eso y cuando se empieza a informar de todo lo que tenía que ver con el movimiento zapatista, cambia su punto de vista. Y ese mal concepto que tenía de la gente de Morelos se ve derrumbado por toda la información, testimonios que le da a la gente de Morelos, concretamente de Arenecuilco, pero sobre todo de Francisco Franco. La gente de Arenecuilco, los que estaban interesados en esos documentos, y además de que Francisco ya dejara el cargo de representante que le había heredado Emiliano Zapata, porque la gente decía, bueno, pues ya se murió Emiliano Zapata, pues vamos a tener que renovar el puesto, pero las condiciones, como decían, no están para eso, porque había tanta ambición que en cualquier momento esa ambición la iban a aprovechar para meter gente indeseable y que se quedara al cargo de la representatividad de Arenecuilco, y en ese sentido, pues tener los documentos, que era lo que más les importaba. Francisco dice, no vamos a hacer esto porque no están las condiciones dadas. Sin embargo, la gente empieza a presionarlo de que debe entregar el cargo. Ahí se empiezan a dar los problemas ya con familias del propio Emiliano, con familias del propio Francisco Franco, su hermano, en la misión abierta ya de poseer esos documentos. Cuando llega
Sotelo Anenecuilco, pues la gente piensa que Francisco Franco está en tratos con esa persona que además es extraña, que no es del pueblo, para entregarle los documentos a él. Eso todavía hace que la gente tenga mucho más desconfianza de Francisco, a grado tal de que dicen, es que tú vas a vender esos documentos. Eso es una falsedad. Sencillamente, si hubo esa relación entre Francisco y Jesús, era por los documentos y porque de alguna manera Francisco le estaba exponiendo el material, que lo que le importaba a Jesús era hacer un libro. Esta información la estaba vertiendo en un libro que, como decía el propio Jesús, no tenía otro objetivo sino que darlo a la luz pública y que con eso sirviera como un acto de justicia del gobierno para la gente de Anenecuilco. No era posible que Anenecuilco, quien había entregado al líder mayor de la revolución, al agrarista más importante del país, su pueblo estuviera en la miseria. Le parecía absurdo, injusto y lógico. Por eso Jesús dice, este libro yo lo voy a hacer con ese objetivo, de que el gobierno les haga justicia a la gente de Anenecuilco. Con el tiempo lo edita, pero se da cuenta que no cumple lo que él quería. Ese libro sale a la venta, pero jamás el gobierno le importa esa situación. En consecuencia, Jesús dice, como no se cumplió lo que yo pretendía con este libro, lo retiro del mercado y se acabó ese libro. Lo retira, efectivamente lo retira. Por eso ese libro circuló muy poco. Sin embargo, el problema de las tierras de Anenecuilco sigue y continúa a grado tal de que la situación con Francisco Franco ya es insostenible. Francisco Franco definitivamente tiene que salir de Anenecuilco y esconderse en los pueblos aledaños, en cuevas, para evitar, como ya estaba declarado, su muerte. Y aquí tiene que ver precisamente el hermano mismo de Francisco Franco y el hijo de Emiliano Zapata. Son de los personajes más importantes en cuanto a esto. Sale de Anenecuilco con la esperanza de que el asunto se enfríe y vuelva a regresar. Llega el gobierno de Lázaro Cárdenas y en ese entender y en esa práctica que sabemos de que efectivamente Lázaro Cárdenas estuvo muy involucrado en la cuestión agraria. Tan es así, y esto viene más adelante, que se acercó muchísimo a otro personaje ya más contemporáneo, que fue Rubén Jaramillo. Rubén Jaramillo fue un continuador de las luchas de Emiliano Zapata, pero nada más que, como él lo decía, ahora ya no es de armas, ahora es de documentos. Ahora vámonos por las leyes, porque el asunto no está para meternos otra vez a movimientos armados. Sin embargo, en este ir y venir de la gente de Anenecuilco, pues logran hacerle llegar cartas al presidente Lázaro Cárdenas, le exponen la situación y sí se interesa bastante Lázaro Cárdenas, a grado tal de que llega a Anenecuilco, habla con la gente, les restituye tierras, les provee tomas de agua y sobre todo le garantiza la integridad física a Francisco Franco para que regrese a Anenecuilco. Es un logro que ellos aceptan de muy buena gana. Sin embargo, hay un pequeño detalle en esa entrega de tierras a la gente de Anenecuilco. Yo les comentaba hace un momento que Emiliano Zapata, en sus años de juventud, se encargaba de elaborar documentos a otros pueblos para que pidieran tierras, ¿no? Restitución o ampliación de ejidos, etc. Cuando la gente de Villa de Ayala, que es el pueblo que está cerca de Anenecuilco, que además es curioso porque Villa de Ayala se formó con una porción de tierra que la gente de Anenecuilco le regala a la gente de Villa de Ayala. Ana Peregrino dice, bueno, les damos este pedazo de tierra para que se instale la gente de Villa de Ayala. Así fue. Cuando la gente de Villa de Ayala
pide ampliación de tierras por el éxito que está teniendo la gente de Anenecuilco, con la dotación que les da el presidente Lázaro Cárdenas, hay un pequeño detalle. Sí tiene respuesta positiva, solo que hay podríamos decir, una pequeña omisión. A la gente de Anenecuilco no le dan documentos que avalen lo que les dio el presidente. Esas mismas tierras que le está dando o que le dio a Anenecuilco se las dan a la gente de Villa de Ayala. Nada más que con una pequeña diferencia. A la gente de Villa de Ayala sí le dan documentos que avalen esa posesión. Y a la gente de Villa de Anenecuilco no. Cuando se enteran de esto, la gente de Anenecuilco pues está, bueno, ya podemos imaginar el grado de desesperación cuando se enteran de ese resultado. La gente no lo cree. La gente piensa que Lázaro Cárdenas lo único que hizo fue burlarse de ellos. Y sobre todo, la actitud de la gente de Villa de Ayala, ¿no? De traidores no los bajaba. En la actualidad todavía hay enemistad entre estos dos pueblos. Todavía hay enemistad. Me ha tocado constatar esta parte. La gente de Villa de Ayala dice, pues, sí, estamos enterados de que estas tierras eran de ustedes, pero hay una diferencia. Nosotros tenemos documentos. En tal circunstancia nosotros no somos culpables. En tal caso, quien es culpable pues es el gobierno. La gente prácticamente de Anenecuilco se vuelve heroica por la terquedad con que se mantienen en su lugar. Ya no tienen nada. Esto lo constata, como les digo, Jesús Otelo Inclán, ¿no? La gente ya no tiene nada. Las ves pulular en la calle, no tienen nada absolutamente. Sin embargo, siguen ahí en su tierra. Y sin embargo, Francisco Franco sigue escondiendo esos documentos. El arraigo que tiene Emiliano Zapata, años, décadas después de la muerte de él, es brutal. Brutal en el aspecto de cómo pudo llegar a influenciar tanto tiempo Emiliano Zapata en la gente. Lo único que le importa ya en esos momentos a la gente, pero aquí viene otra cosa más curiosa todavía que sigue sorprendiendo, ¿no? La situación, les comentaba, de Nicolás cuando se mete a la política. Pues hay una anécdota que creo que tiene, si lo concatenamos con los hechos, con la realidad, tiene mucho que ver y si se puede considerar como tal. En algún momento Nicolás Zapata ambiciona las pocas tierras que le quedan todavía a la gente de Anenecuilco. Tienen tierras, pero no, como les dije, no tienen los elementos para hacerlas productivas. Sin embargo, Nicolás todavía quiere esas tierras, esas pocas tierras. Efectivamente, en un acto de autoritarismo, respaldado por supuesto, con el gobierno, pues le arrebata a la gente de Anenecuilco las pocas hectáreas que les quedan todavía de tierra cultivada. Cuando la gente de Anenecuilco se entera de esto, pues lo único que hace es ir a exigirle a Nicolás que caramba, ¿no? ¿Cómo es posible? Su padre, que luchó por las tierras, por ser justo, el hijo sea lo contrario. La gente de Anenecuilco culpa un poco por esta soberbia, por esta actitud de Nicolás a la gente que apoyó en su carrera política a Nicolás. Le exigen a esta gente que hable con Nicolás, dado que ellos son los padres políticos, para que cambie esa actitud y les devuelva las tierras que les quitó. Aquí surge lo que les comentaba hace un momento en cuanto a estas pequeñas palabras que soltaron, pero que fueron contundentes cuando le dicen a Nicolás que no entienden su actitud, no entienden por qué se está comportando de esa manera, si su padre era lo contrario. Pues así, de la manera más tranquila, decir, pues, mi padre era un pendejo. Yo estoy aquí por sacar provecho. Si él no lo hizo, fue por pendejo. El hijo
de Emiliano Zapata. Claro, no nos debe sorprender porque si hacemos un poco de historia, el propio hijo de Morelos, ¿no? Otro, y fueron hijos. Entonces, bueno, no nos sorprende, pero sí da mucho respaldo a todo lo que les estoy comentando respecto a la actitud del hijo de Emiliano Zapata. Ya el enfrentamiento, la confrontación y además la amenaza de muerte contra Francisco ya es abierta. Ya Nicolás, el propio hermano de Francisco, lo amenazan abiertamente: te vamos a matar si no nos entregan los documentos. Por eso es que tiene que salir Francisco de Anenecuico e irse a esconder por donde pueda, andar a salto de mata, y su esposa pues enviándole comida donde lo encontrara. El poder que tenía políticamente Nicolás, pues es obvio, sí se ve respaldado por ese despotismo que él manejaba o que tenía o con el que se hacía respetar. En 1947, el 22 de diciembre, en la madrugada, es atacada la casa de Francisco Franco. Imaginemos cómo es la mayoría, todavía se pueden ver las casas de paja, con hoja de elote, forrada con carrizo, un poco de lodo. Esa era la habitación, esa era la casa de Francisco Franco. 2 piezas. En ella esa noche estaba Francisco Franco, 2 de sus hijos, 2 de sus hijas y su esposa. Casualmente en ese ataque salen heridos los hombres nada más. Esperanza, que era la segunda mujer en edad, no le pasa nada. Y digo Esperanza porque es quien va a sustituir o quien se va a quedar con esa responsabilidad de guardar los documentos. En ese momento atacan la casa tanto el ejército, la policía y los guardias personales de los terratenientes en ese entonces. Esperanza sale del jacal para decirles que ya no disparen. Han estado disparando por espacio de casi 4 horas contra una cabaña que por favor ya estaba completamente destrozada de tanta bala. Y el ejército cesa el ataque, entra o saca los cuerpos de los hombres que están heridos con el argumento de que se los van a llevar a Cuautla. La familia de Francisco piensa que los van a llevar a curar. En ese estado grave en que está Francisco, manda llamar a su hija Esperanza y le dice: yo tengo unos documentos guardados, esos documentos quiero que se los entregues a Jesús Sotelo Inclán, a nadie más que a él, y eso es una exigencia que te hago. Padre, le dice: no se preocupe, yo se los entrego, lo importante es que usted salga de esto y que se salve, que se cure, que va a pasar eso. Se los lleva el ejército en unos camiones de redilas y kilómetros más adelante son masacrados. Los tiran a un cañón, lanzan piedras para tratar de ocultar los cuerpos. A Esperanza se la llevan detenida con falsos cargos a la cárcel de Cuautla. Un hijo, Ángel, que es el mayor de todos, había sido, previo al ataque, detenido y también estaba en una cárcel. De tal suerte que la familia se desintegra, en libertad únicamente queda lo que es la mamá de Esperanza y una hermana, Margarita, la más pequeña, sin saber qué hacer. Ella tenía, la mujer de Francisco, todavía unos documentos guardados que son los que, según Francisco, no valían, ahí sí no valían nada y que no eran tan importantes. Sin embargo, los tenía guardados. Se llevan a Esperanza a la cárcel. Después de 3 días de andar buscando a sus familiares, pues los encuentran asesinados. Pero aquí se involucra el escritor Jesús Sotelo Inclán. Jesús Sotelo se entera de esa muerte y se apersona en Cuautla para ver qué está pasando y de qué manera puede apoyar a la familia.
con apoyo de él y familiares de la propia Esperanza, logran sacar Esperanza de la cárcel. Pero aquí también, como que para bajar la tensión de cómo estaba la situación, pues le ofrecen a Esperanza que tiene que venirse a la Ciudad de México. Todavía hay mucho rencor, todavía hay muchas amenazas contra la familia, porque los documentos siguen perdidos. Y a fin de cuentas lo que querían con la muerte de Francisco, pues no se está logrando. Entonces, ¿dónde demonios quedaron los documentos? Aún así, la gente sigue presionando a la mamá de Esperanza para que dé los documentos. Y ella pues se justifica con toda razón diciendo que ella no sabe dónde están. Pero es tanto el hostigamiento y las amenazas que en un momento determinado dice, bueno, yo les voy a entregar los documentos. Pero es una parte pequeña, es una parte mínima. Y sí, efectivamente los entrega, reúne a la gente importante o por lo menos de mayor edad en Anenecuilco y dicen, estos son los documentos que tenía Francisco. Nicolás los revisa. Nicolás desconocía mucho de eso, sin embargo trata de apoyarse con la gente de mayor edad para que le digan si esos documentos son buenos, si son malos, si son originales, si están avalando lo que él piensa que pueda hacer. Pues mucha gente no sabe leer tampoco, pues los ven, le dan la vuelta y pues yo no sé leer, le dice. Algunos pues por temor a él, sí es original ese documento. Pero a fin de cuentas se decepciona Nicolás, no era lo que él pensaba. Y muchos de esos documentos que sí eran originales y otros eran copias, desaparecen, los rompen, se pierden, etcétera, etcétera. Cuando Esperanza decide, bueno, no por decisión de ella, sino porque es la oferta que le ponen para que salga de la cárcel, decide venirse a la Ciudad de México, pues lo está en la casa de Jesús Sotelo, como le dice, pues yo te ofrezco mi casa, que se tranquilice un poco esta situación, te vienes a la Ciudad de México y te ofrezco mi casa. Efectivamente lo acepta Esperanza, lo acepta y a manera de gratitud, pues ella le apoya en los deberes, en los quehaceres a la familia de Jesús, pero hay una situación que a ella termina de desencantarlo y por eso de alguna manera le urge regresarse a Anenecuilco. En una ocasión ella personalmente me lo comenta, dice, yo podría pasarles todo a la gente que me empezaba a tratar mal, a la propia familia de Jesús, pero que me dijeran que era una ladrona porque me había robado una pieza de pan, ahí sí, y sí, con todo respeto los mandé a la chingada. Con esto empieza como que ya no está muy a gusto en la casa de Jesús, pero ya tiene todavía dos pensamientos que son importantes, que tiene que cumplir. Uno de ellos son los documentos, que además tiene ahí como que la incertidumbre de que si efectivamente su madre entregó esos documentos que ella tenía guardados o qué pasó con ellos. Y el otro punto que tiene que hacer, o que por lo menos a título personal ella trata de hacer, es una venganza. Es una venganza contra los asesinos de su padre, que ella los tiene bien conocidos. Entonces, esas son las dos razones que le rondan la cabeza para no estar ya más tiempo aquí en la Ciudad de México. En un momento determinado, ella, sin que Jesús lo sepa, se aleja, se va a Anenecuilco, busca los documentos que tiene guardados donde le dijo su padre, que son en la iglesia. En esa iglesia que les comentaba hace un momento, guardan esos documentos. En uno de los escalones que dan a la escalera para subir al coro, ahí están guardados esos documentos. Esos documentos que ella saca y que decide entregárselos definitivamente a Jesús. Es un acto simplemente de responsabilidad. Es algo que su padre le había encargado y lo único que tiene que hacer pues, es llevarlo a cabo. Así lo hace. Se los entrega a Jesús. Se los entrega a Jesús y Jesús, en ese acto maravilloso de que no daba crédito a los documentos que estaban en su mano,
Él mismo lo dice en su libro, se queda maravillado de tener esos documentos que ni el mismo Emiliano Zapata conoció. Son más documentos que los que en un principio tuvo conocimiento Emiliano Zapata. Esto le hace a Jesús como que retomar el asunto del libro. Y sí, lo desempolva y corrige, agrega, le aumenta otras cosas a ese libro en base a lo que le están dando esos documentos. Esperanza no espera mucho tiempo, se regresa a la Ciudad de México con la idea de hacer venganza, de matar, o por lo menos de ojo por ojo con los asesinos de su padre. Ella lo planea, efectivamente, lo planea, pero no lo lleva a cabo. Únicamente dice, yo me doy por satisfecha con ver la deplorable actitud que tuvo ese militar cuando lo enfrenté, cuando lo amenacé de muerte, cuando me empezó a lloriquear diciendo que no lo hiciera porque él tenía familia. Pero cuando tú no lo hiciste sabiendo que mi padre tenía familia. Sin embargo, ella dice, yo no soy asesino. No lo mato, lo deja. Sin embargo, ella tiene que salir nuevamente porque hay represalias otra vez. Quizá hubiera sido mejor o peor el hecho de que lo hubiera asesinado, ¿no? Pero de todas maneras, ella decide no matar, pero sí sale del pueblo porque hay gente otra vez detrás de ella. Ella está fuera de Anenecuilco un buen tiempo. Cuando finalmente decide regresar Esperanza a Anenecuilco para establecerse, ya la situación está un poco más relajada. Jesús termina de corregir el libro, lo vuelve a sacar, lo edita nuevamente y vuelve a tener la esperanza de que vuelva a servir para algo, ya no como antes, sino por lo menos que se le dé un poco de justicia a ese pueblo. Jesús muere en un accidente de carretera en 1989. Ya estamos en 1980 y tantos. El asunto de los documentos sigue ahí todavía el hilo de los documentos. Pasa el tiempo y cuando Guillermo, que es el hermano de Jesús Otero Inclán, se le ocurre de una manera iluminada buscar esos documentos, porque ya en ese entonces está de gobierno Salinas de Gortari, pues Guillermo dice, pues creo que tenemos una buena oportunidad. Como lo comentó hace rato, Salinas de Gortari era admirador de Emiliano Zapata, sin duda. Su tesis versó sobre Emiliano Zapata. El hijo le puso Emiliano Zapata, Emiliano por él. Al fuselaje del avión le puso Emiliano. Pero, curioso, como homenaje a Emiliano, pues modifica el artículo 23 en aquel entonces, para que, 27, perdón, para que los ejidos dejen de serlo y la gente los pueda ver. Ese es así como que su aportación a la admiración que le tuvo a Emiliano Zapata. Por eso mismo Guillermo trata de aprovechar esta situación con el gobierno actual, con el gobierno de aquel entonces, y se acerca a Esperanza para comentarle la idea que tenía. Le dice, mira, dame los documentos, vamos a acercarnos con el presidente para que le haga un justo homenaje a la gente de Anenecuilco y sobre todo a Emiliano Zapata, un lugar especial, que le haga un museo para los documentos. Sí, Esperanza lo ve positivamente, me parece bien. Nada más que Guillermo dice, nada más que dame los documentos. Sorpresa, yo se los entregué a tu hermano. Jesús se quedó con ellos, yo no me quedé con nada, absolutamente ningún documento tengo yo. Tu hermano los tiene. ¿Cómo es posible? Yo no los tengo tampoco, no los he visto en casa, le dice Guillermo. Pues yo no los tengo, le reitera Esperanza. El asunto es que dice, bueno,
Seguramente si no los tienes tú estarán en algún lugar escondidos o guardados. Se dan a la tarea de buscarlos y que nos encuentre, se supone que tendría que avisar a la otra parte para que juntos, como lo decía Guillermo, se los fueran a entregar a Salinas de Gortari. Resulta que si los encuentra Guillermo, los encuentra bien escondidos en la casa de Jesús. Y la otra parte del plan que tenía Guillermo, de que de manera conjunta, tanto él como Esperanza, los iban a llevar a Salinas de Gortari, pues no. Aquel se va por la libre y solo se los entrega a Salinas de Gortari. Y a cambio, me mostró el documento. A Esperanza Guillermo únicamente le entrega un documento escrito a mano, sin membrete, una hoja tamaño carta, donde dice que le entregó esos documentos al presidente de Salinas de Gortari, etcétera, etcétera. Nada más. Eso es lo único que le da a Esperanza. Con el tiempo los tuvo un tiempo guardados Salinas de Gortari, pero después los entrega al archivo. Con la idea, y efectivamente sí ocurre esto, de que se le cree un museo para que esos documentos se preserven. Y actualmente ese museo está en la casa de lo que fue Emiliano Zapata, en Anenecuilco, un museo que tardó muchísimo tiempo en que lo terminara, pero que al fin y al cabo lo terminaron. Ahí hay una parte de los documentos, no todos. Ahí reposan los documentos que en su momento fueron lo más importante para la gente de Anenecuilco. Eso es, en parte, lo que trata la novela que estoy presentando. Si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, pues estoy a sus órdenes. Gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Vamos a tratar de acotar sobre lo que ha hablado. Obviamente, este documento que nos presenta ahora, si ahorita nos tuvo así entretenidos y nos contó algunos de los chismes que vienen en el libro viene con mucho más detalle y viene más porque es una novela grande, son 400 y tantas páginas, porque está abarcando bastantes periodos, ¿no?, de tiempo. Entonces qué bueno que tiene la facilidad acá de mantenernos como en novela de suspensa. Entonces pueden ustedes hacerle las preguntas si gustan, acercarse un poco para que los escuchen todos, porque esto para allá, para aquí, tocadito, por favor. Buenas noches. Acudí a esta presentación para seguir aprendiendo más, porque bien dice una máxima de la cultura originaria que es imposible que una sola persona tenga todo el conocimiento como que también otra tenga toda la ignorancia. O sea que somos un complemento unos de otros. Tócame la suerte de que allá por la década de los 50 pertenecía a una organización de tipo clandestino que era el Frente Obrero Comunista de México. En esos tiempos la palabra comunismo era el demonio y no había otra forma de organizarse para oponerse a la opresión de que seguimos siendo víctimas. Me tocó la suerte de ser comisionado, de hacer trabajos de comités revolucionarios en el estado de Morelos, en el sur de Puebla y en el norte de Guerrero, por lo cual tuvimos la suerte de conectarnos con don Rubén Jaramillo, con Genaro Vázquez, con muchísima gente que hoy es historia. Y precisamente un servidor tuvo la gran fortuna de oír la historia oral de gente zapatista auténtica, en la cual después era desmentida por la oficialidad. La versión de que Zapata no fue al matadero, como yo nunca lo creí, y cuando los compañeros me llevaron a Chinameca y sabiendo que Zapata era un auténtico guerrillero y que no dormía toda la noche en un mismo sitio para preservar su seguridad, cuando conocí el lugar, es inocente creer que una gente que anduvo a salto de mata haya aceptado las palabras de Guajardo que se iba a entregar.
Todo eso lo diluye la oficialidad diciendo por la parte de los loros oficialistas, que son los malos periodistas, diciendo que el pueblo no deja que sus héroes se mueran, que es una leyenda, que inventan cosas, pero lo que sí no puede desmentir la realidad es las fotografías y las películas. Yo no sabía que existían películas de el cadáver de Zapata cuando fue exhibido 3 días en Cuautla. Y hay fotografías en la historia gráfica de Casasola. Cuando vi la foto del supuesto cadáver de Zapata, con todo lo que la gente me había dicho, la gente que estuvo junto a Zapata y que me enseñaba sus credenciales, como si yo tuviera duda, de gente anciana que nos enseñaba su cuerpo todo lacerado de metralla porque anduvieron en los trancazos, y enseñaban su credencial para justificar que sí eran auténticos soldados que habían andado con el jefe, como le decían a Zapata. Todo eso, cuando veo la primera foto, en la de Casasola, del cadáver de Zapata, su bigote no era el de él, la cara está hinchada, no lo golpearon, lo balacearon, se supone, pero golpes en la cara no recibió. Después me tocó la suerte de ver un documental del Canal 11, una fotografía precisamente de su cadáver allá en Cuautla. Lo mismo, todo lo que me había contado la gente de Zapata estaba reflejado en lo que estaba yo viendo. Después hubo otro documental de la Universidad Autónoma de México, igual no coinciden para nada. Y me llamó la atención que vi en el internet el comentario de que el famoso árabe, un amigo de Zapata, no. Yo, por los informes que obtuve de gente de Zapata, era su tío de él, y le decían el árabe porque el padre de él era de descendencia árabe, y el árabe vendía ropa en abonos, en 1 o 2 bulitas, en todos los pueblos que eran alrededor de Cuautla, llegaba a veces hasta Cuernavaca. Y como todo posteca en nuestra lengua náhuatl, que es el que comercia y oye comentarios, le dice el tío a Zapata, por parte de un informe que me dan unos compañeros de Zapata, que le dice el tío, el árabe, que lo conocía todo el mundo por el árabe porque vendía ropa en abonos, pueblo en pueblo, le dice: mira, sobrino, esto ya se lo llevó la chiflada. Lo que deberías de hacer es irte para Casablanca con la familia. Mientras pasa esto, después regresas y haces cosas. Esos son actos que se dieron en la realidad, y que él se fue para allá y que estuvo allá. Me decía una compañera con un poquito de desilusión, y entonces era una ferviente adoradora de Zapata, que entonces ahora qué pasaba, porque esa compañera hacía obras de teatro, y una vez presentamos una en el Zócalo con un acto de Zapata, y le digo yo a Norma González, le platiqué las experiencias que yo había visto. Dice: pero entonces, ¿qué vamos a decir? Que no fue un tonto Zapata. Tenemos que alegrarnos, porque no era arriesgar el pellejo nada más, porque arriesgarlo cuando estaba toda la jauría en contra de lo que siempre ha estado, del que ha levantado la cara. Eso es parte solamente de muchas anécdotas que hay, y que algún día por ahí nos vamos a poner a pasar, porque mi madre tuvo incluso contacto con una nieta de él por 1937, por trabajo. Ella estuvo trabajando en el Hotel Vasco en Cuautla, y le dice su amiga, compañera, camarera, ella